Hola, bienvenidos. Mi nombre es Gustavo y Hola, bienvenidos. Mi nombre es Gustavo y esto es El Mundo Espera. Bienvenido a otra charla más de esto que yo llamo Vivir afuera, mirar para adentro. Una charla increíble con Pedro. Antes de arrancar, lo único que te pido, si disfrutas de este tipo de contenido, me ayuda un montón que te suscribas o dejes tus comentarios o likes, ya que eso le dice al algoritmo de que estás disfrutando de este material y así se compartirá con más gente. Arranquemos con la entrevista, porque además de reflexionarlo juntos, creo que te vas a divertir. ¿Cómo te va? Bien, acá estoy. Yo estoy con la Peque ahí, le pusimos ahí a entretenerla en la otra habitación. Le expliqué que estaba en una charla que me dieron un ratito, ¿Cuánto, pero bien, ahí. cuánto tiempo tiene? 5 añitos. Y estábamos yendo a una colonia de verano donde soy profe y Ah, ella viene, está en otro grupo, pero sí, está el qué verano, bueno. está divertido. Primero, gracias por charlar un rato. La primera pregunta que siempre hago es, ¿qué te llevó a irte de tu país? Papá, de que yo soy chico, que a fin de año, si no sé cómo era el tema, pero viajaba mucho por convenciones Ujú. de venta de seguros de vida. Y siempre iba a algún país del mundo a fin de año y cuando volvía con regalitos y cosas locas. ¿Viste? Una vez fue a China, después otra fue a Las Vegas, a Bali. Siempre decía, wow, qué bueno que el mundo, ¿no? Se puede viajar, se pueden conocer lugares y siempre tuve la idea de viajar. Y con 15 años hice mi primer viaje de salir solo a ver qué pasaba, muy divertido. Y ya después con 18, cuando terminé el colegio, sí que me fui a viajar por Sudamérica, siempre con ganas de conocer el mundo. Qué bueno. La verdad que ¿Dónde estás y cuánto hace que estás ahí? ahora estoy en Gran Canaria y voy para el sexto año. Gran Ah, mira. Canaria es una isla bastante interesante porque está geográficamente en África, pero es de España. Mm. Pero al mismo tiempo tiene, por un tema de inmigración, mucha cultura de América, de Sudamérica y de Centroamérica, porque han ido y vuelto los canarios, y la verdad que no parece que estás en España, parece que estás en una isla del Caribe, pero Claro. bueno, estás en África. Entonces al fin está todo muy conectado, te sentís muy bien estando acá siendo latinos. Qué interesante. Qué Sí, es mezcla. un lugar muy lindo, la verdad. Y además el clima acompaña, bueno, que hablen el mismo idioma que uno también es buenísimo, es un puntazo. Ujú. Eh, y bueno, la economía es buena porque al mismo tiempo es parte de Europa y geográficamente está muy bien ubicada, estás al lado de África y tiene un puerto muy grande, entonces está todo conectado con todo. La verdad que es un gran sitio y desde que llegamos a la isla que también tiene algo la isla ahí que te atrapa un poco. Me imagino. En Europa en general, y creo que en algunos casos, incluso en España en particular, uno ve noticias o cosas de cómo los tratan a los turistas o incluso a algunos inmigrantes. ¿Te sentiste bien siempre? ¿No tuviste ningún problema ni nada? El canario en general te trata bárbaro, bárbaro. Me acuerdo de eso, fue una de mis primeras impresiones al llegar de frenar un momento a preguntarle a alguien dónde era tal sitio o dónde estaba, no sé, cualquier cosa, y frenaban, son relajados, frenan, te explican, sí, mi niño, sacan el móvil, te muestran ahí dónde tenés que ir, ¿sabes? Como que están muy bien predispuestos. Eso me impactó mucho desde que llegué. Ujú. Y sí, no, es que siempre no me han tratado muy bien. La verdad que Qué no. bueno, me alegro. Sí, sí, sí. Y la verdad, bueno, ahora hay un montón de. Bueno, desde que llegué yo hasta ahora ha crecido muchísimo la cantidad de gente que ha llegado a la isla y sigue creciendo y sigue creciendo. Entonces, como que no está preparada la isla para tanta gente, entonces están empezando a ver eh, problemas. Por ejemplo, cuando, no sé, los canarios de repente, que son de aquí de toda la vida, no tienen acceso a un techo o cosas como estas, sí que empieza el tema de la inmigración a ser preocupante, ¿no? Ujú, Entonces uno como inmigrante a veces se siente un poquito extraño, un poquito raro, diciendo, estoy acá ocupando el sitio de otro realmente, ujú. pero bueno, este sitio, yo acá tuve a mi hija y acá planto bandera y lo hago mío, lo hago propio, ¿sabes? Es como que no, a veces, bueno, uno se siente un poco extraño, pero parte de la realidad que toca, ya está, estoy acá, Sí, me tocó. creo que a veces uno no lo sabe, pero tu intención entonces es quedarte allí.
mi intención no, a mí en un futuro me gustaría criar acá a mi hija y luego volver. Sí, sí, Ah, yo volver. me veo en Córdoba, en la Sierra de Córdoba. Ok. Parte de la historia de armar este canal fue el haberme ido de mi país hace veintipico de años y un día así de la nada, no sé, me puse a pensar y digo, uy, todas las cosas por las que pasé, de repente le vienen bien saberlas a otro. Entonces nada, empecé a hacer videos míos y después a entrevistar gente y a charlar así como este y así. Y acá estamos. En base a eso y a compartir experiencias y demás o consejos, ¿se te ocurre algún consejo que le darías a alguien que está pensando en irse a otro lado? Un consejo, bueno, si tiene las ganas de hacerlo, obviamente que lo haga. Para mí viajar es algo increíble, ¿no? El hecho de conocer una cultura nueva. De hecho, justo ayer me saqué un pasaje a Francia, a Marsella, Mm, y, y la felicidad, o sea, tengo la sonrisa oreja a oreja de que voy a conocer un país nuevo, de una cultura nueva, de que me van a hablar en otro idioma, de que voy a mm, probar cosas nuevas. Cualquier persona que tenga en la mente la idea de viajar, para adelante. ¿No? Después, obviamente, van a pasar mil cosas que las vas a tener que resolver. Y resolviéndolas te das cuenta de que sos súper autónomo, que podés. mm, Y eso es parte del viaje y ahí vas creciendo. De hecho, viajando creces a la fuerza. O sea, entonces, si la gente piensa en salir a viajar y tiene dudas, las dudas se van resolviendo en el camino, ¿no? Y yo siempre invito a la gente a viajar porque es autosuperarse. Te encontrás finalmente en situaciones que te obligan a responder, ¿no? A resolver. Eso para mí, viajar tiene ese plus, ¿no? Porque no solamente estás haciendo lo que harías por ahí en tu casa, sino que estás haciendo cosas nuevas, con gente nueva, conociendo. Y, o sea, si podés hacer lo mismo que te gusta de tu trabajo en otro sitio, y probá, hacelo. mm, ¿No? Hay gente que igual se siente bien quedándose en el mismo sitio. Yo, por lo pronto, no. El cuerpo me pide nuevas experiencias, nuevos paisajes. Me pasa eso. No sé cómo habrá sido para vos, pero para a mí lo que me pasaba era que Buenos Aires era muy grande, ¿no? Es gigante, pero yo decía, tiene que haber algo más. Como que yo sabía que no estaba preparado para vivir toda una vida en Buenos Aires. mm. Quiero conocer el resto del mundo. Y lo mejor que pude hacer fue animarme a salir. Por suerte lo hice con 15 años, ¿sabes? Como con mucha inconsciencia, la verdad. Oh, ok. ¿Sabes? Salí súper temprano, fue un verano, ¿no? Un poco tiempo y me volví. Pero ya después con 18 ya sabía que me quería ir por mucho tiempo y luego volver con experiencias nuevas. A ver qué pasaba, ¿no? A ver si era capaz de ser autosuficiente, ¿no? Ujú. Y lo logré, lo logré. Solo para confirmar, de Argentina te fuiste a ahora que estás en Gran Canaria, pero antes te fuiste a otros lugares. Cuando salí de mi casa, hice Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Wow. Chile, sí, y después, bueno, en Paraguay estuve en una convención de circo un poquito tiempo, y después no, me salió la nacionalidad alemana, el pasaporte, y dije, bueno, ahora esto hay que ir a aprovecharlo, hay que salir a recorrer. Y fui a Barcelona, y en Barcelona hacía mucho frío, y no estoy hecho para el frío, y ahí escuché sobre Gran Canaria, y ahí me vine para Gran Canaria. Y ya ahí, bueno, tuve mi hija, planté bandera y me quedé aquí, quieto. Pero sí, en Sudamérica hice ese Bastante. viajecito. Qué bueno. Sí. Me mencionaste el circo y sé algunas cosas, pero contame, ¿qué es lo que haces vos? Yo soy payaso, soy un poco payaso, actor, presentador. Mm, Si me das un micrófono, resuelvo. Pero soy malabarista. Empecé como malabarista en los semáforos de todo Sudamérica. Así ujú, me costeé el viaje y al día de hoy lo sigo haciendo aquí en Gran Canaria, hago semáforos. Y también tengo mi show unipersonal y estoy en otros espectáculos. mm. Me voy moviendo y hago cumpleaños, comuniones. Me dedico a lo que es la animación, circo, payaso, de todo esto. Pero sí, eso. Está bueno. Hago de todo. Un maestro que una vez me dijo, vos decís sí, después vemos cómo, después resolvemos. Contame una cosa, ¿emigrar cambió tu vida o simplemente tu vida se movió de un lugar a otro? ¿En qué cambió tu vida? No, emigrar te va cambiando. Bueno, pasa que
que yo soy muy fácil cambio constantemente. Hoy tengo así, pero la semana pasada estaba de rosa, ahora tengo el bigote para arriba, pero en 2 días me lo corto. Estoy cambiando constantemente. La verdad no, soy bastante personaje, vamos a decirlo así. Ujú, Uno crece, es criado en una casa, ¿no? Con una educación, unos valores, ¿no? Y va agarrando de papá y de mamá todo lo bueno de cada uno, ujú, y después sale a la vida. Y en la vida va conociendo nuevas personas, nuevos maestros, ¿no? En el colegio, esto me gusta, y vas agarrando cosas de cada uno. A mí me encanta el circo y en mi familia no hay nadie que haga circo ni estas cosas, ¿no? Entonces yo y agarrando de la gente. Mis maestros son las personas que he ido conociendo en el camino. Y hoy en día ya llevo 10 años, casi 11 de esta profesión y he tenido montones de maestros. ujú. Y bueno, aquí en Gran Canaria, por ejemplo, he aprendido muchísimo. Desde el COVID que me he creado un personaje, he tenido varios maestros de artes escénicas, de artes de circo, y, y claro, uno va cambiando. No, no es que cambié mi vida, no es que en Buenos Aires Mm. tenía un trabajo y simplemente me desplacé aquí con ese trabajo, sino que es algo que ha ido creciendo. Hace 2 años empecé con la actuación para poder, además de ser payaso, porque el payaso ¿no? Yo siempre fui payaso, es algo que tengo en el corazón. Al Ujú. colegio cuando era chico iba a hacer reír al de al lado, no iba a estudiar. Eso lo tengo clarísimo. Siempre fui muy payaso, pero claro, el payaso no está interpretando una escena, sino que está haciendo él y jugando en el momento, improvisando con la gente que tiene enfrente y claro, puede salirse del escenario y caminar entre el público. El actor no, el actor tiene que interpretar un papel y esa parte es bastante difícil para algunos. Entonces, por ejemplo, eso lo he ido aprendiendo con el camino, con el tiempo, pero no, mi vida ha ido cambiando. Ahora estoy de monitor de campus, se le dice acá, que es como profe de colonia, ¿no? Ok. De verano. Y la verdad que estoy muy contento también porque tengo 20 pibes de entre 10 a 12 años a mi cargo toda una mañana durante todo un verano. Y claro, soy como su profe. Me dicen profe y no sé, día a día les muestro cosas, les enseño cosas. Por más de que les enseño malabares y demás, siento que les estoy dejando enseñanzas, ¿no? Mm. Y me siento contento, ¿no? Con esta parte de ser el maestro, de estar enseñando y contando. Esa parte es linda también y ha sido parte de un cambio, ¿no? De un progreso, ¿no? Está bueno. Todas, todas cosas nuevas, nada de lo que hacía en Argentina. De hecho, en Argentina yo hacía gastronomía, estudié Mm, cocina y decidí salir a viajar porque estaba trabajando de camarero, a veces de cocinero, además, y me había comprado una moto, incluso me estaba yendo bien, pero ya me encontraba en el tráfico en Buenos Aires tocando bocina y decía, no, no, esto no es para mí. Y dije, cuando me fui a viajar no pensaba hacer malabares, me fui a viajar con cacerola y todo. Porque pensaba que iba a cocinar en todos lados. wow. Sí tenía mis malabares por hobby, ¿no? Pero yo Ujú, sabía decía, voy a ir cocinando. Pero claro, después cocinar me requería un contrato de mínimo de 6 meses, quedarme quieto en un solo lugar. ujú. La calle, el semáforo te permitía ir, cada 2 semanas estabas en una ciudad nueva, en un semáforo nuevo, y así fui haciendo todo Sudamérica, todo lo que pude, Wow. de semáforo en semáforo, de pueblito en pueblito, y eso fue precioso, porque conoces los países de una manera mucho más interna. No es que llegás 2 semanas de vacaciones, Mm. te metes en un resort y te volvés a tu país, sino que llegás a un pueblo perdido y haciendo dedo, donde te recibe una señora en su casa y te hace la comida típica del lugar Wow. y eso es increíble. O sea, eso es impagable, no hay resort que te pueda ofrecer eso en ningún país del mundo, ¿no? Mm. Ese viaje sí, fue precioso. Debes tener 400.000 anécdotas de eso. Sí, la verdad que sí. Y a veces llegan, a veces estás así y algo ocurre que recordás un momento, ¿sabes? Del viaje, eso es muy bonito también. Un poco por lo que decís de que a veces te viene algún recuerdo, tenía un poco una especie de, llamémoslo un jueguito, de te tiro una palabra y contame lo primero que te viene a la cabeza con esa palabra, Dale, ligado a tu vida y a tus viajes. Eh, a ver qué te genera. La primera palabra es esa, recuerdo, un recuerdo.
un recuerdo así, por ejemplo, ahora se me viene justo que había hablado de esto, ¿no? De una señora en Lima, en Barranco, una señora que me deja su casa. Me dice, mira, mi casa la van a demoler, me dice, en 3 meses. Y no tiene nada adentro. Y yo estaba, claro, estaba pagando hostel, yendo al semáforo, esto. Me dice, haz lo que quieras con la casa, mientras en 3 meses te vayas para que la puedan demoler, ¿no? Y no te me quedes adentro 5 años viviendo, yo te la dejo. Y eso es una señora que nos sentamos una vez en un banco, en una plaza en Barranco, y charlando, conversando de la vida, pegamos buena onda. Y me dejó su casa, ¿sabes? Esas cosas. Y genial, ¿viste? Me fui ahí sin nada, sin colchón, sin nada. En ese momento también no era padre, ¿no? Tenía 20 años y uno en ese momento no está pensando en un montón de cosas. No te importa si tenés un colchón o no. Ujú. Simplemente estás una aventura. Genial. Y la verdad que estuvo buenísimo porque además pude traer más amigos, todos de sudamericanos que también hacían malabares, ¿viste? Estábamos todos pagando el techo y ahí nos ahorramos unos soles. Y después, bueno, también pudimos seguir viajando, pero sí, ¿no? Ahí pasan montones de cosas que son súper mágicas. Como que si tuvieras una estructura de un viaje, no te pasarían. Por Ah, ejemplo, claro. me viene otro recuerdo de una vez que estaba en Ecuador y tenía que ir de punto A punto B y el bus me costaba nada, $1.25. Podría haber pagado $1.25 y llegaba de punto A punto B y listo. Pero no, decidí salir a hacer dedo a la ruta Mm. y me levantó un ecuatoriano que tenía una finca de mandarinas y me dice, necesito uno que me ayude a cosas, no sé qué. Un mes me quedé. Guau. Un mes en la finca y claro, eso no te sucede si no salís a encontrarte con una oportunidad, ¿no? También, eh, si todo es como, o mismo nos pasaba con el techo, ¿no? Ahora todo es por Booking, todo es la reserva online, el check-in, no sé qué, todo lo otro. En ese momento era viajar y ver dónde dormimos. Y si al final de la noche no apareció un sitio donde dormir, sacamos la carpa y armamos la carpa en donde sea. Vamos a buscar la playa y armar la carpa. La verdad que nos divertíamos bastante. Sí. Te tiro otra palabra a ver qué te genera. Un aroma. Un aroma. El mate, por ejemplo, porque me acompaña. La verdad que, bueno, por ejemplo, un compañero del estar lejos es el mate, ¿no? Mm. Ahora, por ejemplo, encontré unas hierbas serranas y esto es oro. Oro. Estar en África y encontrar hierbas serranas en un punto latino, increíble. Así que estoy muy ¿Extrañas contento. mucho? ¿Extrañas muchas cosas de Argentina? Sí. Sí, claro, sí, sí. Comida, cultura, pero somos una comunidad grande acá también, la verdad. Y siempre estamos encontrándonos entre argentinos a recordar un poquitito de eso. Hay restaurantes, hay muchísimos argentinos. Somos una plaga mundial, estamos en todos lados y la verdad que es lindo porque nos identificamos fácil, nos encontramos fácil y nos ayudamos mucho entre nosotros. Y Mm. acá tenemos un grupete bastante lindo. eh, y eso, ¿viste? Siempre hay uno que llega, necesita una mano. Che, llega mi primo, alguno sabe de una habitación en algún lado, pum, Mm. sí, acá, pum. Pasan en casi todas las nacionalidades, pero bueno, es lindo eso, ¿no? De llegar y tener ahí un alguien que te dé una mano. Me acuerdo Sí. yo cuando llegué acá, nosotros llegamos porque nos dijeron que había buen clima y que se podía trabajar y demás, pero llegamos sin conocer a nadie. Entonces Mm. todo fue un paso a paso de ir conociendo gente de a poquito. Y yo tengo amigos que llegan ahora y ya me conocen a mí Claro. y le digo, "Nah, acá te haces el documento, acá esto, acá lo otro, este es el más barato, acá se come rico, acá pum, 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 pum", y claro, después, eso es parte de la aventura también descubrirlo. Le digo, yo te la puse fácil. Bueno, Hay mucha gente con la que estuve hablando que sí, que evidentemente hace una diferencia. Tal vez te perdés un poco la parte de la aventura, pero que hace una diferencia enorme el tener a alguien, un punto de contacto o algo. Muchos se van a algún lugar, no por el lugar en sí, sino porque tenían un primo o un tío o alguien ahí, ¿no? Una y conexión. eso muchas veces te ata a un lugar que no es el propio, no es el Es tuyo, verdad. no es como que, vine acá porque estaba mi primo y después tu primo le encanta surfear y vos estás ahí en una playa, te sentís como medio extraño, claro, como que te... Pero sí.
a nosotros la verdad que esta isla como que nos atrapó, tiene microclimas, ¿viste? Está muy linda. La estoy vendiendo la isla No, está Canario muy después. bien. El problema es que dentro de, si esto le va bien, dentro de un mes tenés no sé cuántos personajes más Tremendo. ahí. Claro, de Le, broma. le pedimos que nos haga de sponsor al departamento de turismo. Cualquiera que ponga Gran Canaria o cualquiera de las islas en Google y se ponga a ver un par de fotos, se va a dar cuenta que es un lugar precioso, la verdad. Y la Sí. gente muy linda. En Yo general, creo que el tema de la gente que hablas es muy importante porque, de hecho, lugares lindos geográficamente, así, o playas y eso, a nivel naturaleza o buen clima, hay un montón de lugares. Pero bueno, me, 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 me gustó mucho lo que dijiste de que tiene que resultar tu lugar, ¿no? Porque no, que un primo o alguien se haya ido a otro lugar no quiere decir que uno vaya y se sienta cómodo en ese lugar. O sea, es un punto de partida, tal vez. nada, Sobre todo en Europa, que creo que está todo cerca, de repente si uno se va al medio de un país porque hay alguien cercano, pero después no te cierra, quizá puedes ir a otro país, pero sí, me gusta mucho eso que decís de que eso estando en pasa otro mucho. lado tenés que encontrarte a vos mismo, no sé, tenés que sentir que es para vos. Exacto. Sí, 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 porque si no vas a vivir un tiempo en un lugar y no hallarse en un lugar puede ser duro, Mm, es feo. En lo que es el viaje a pie por Sudamérica, pasé por un montón de lugares con los que de repente no vibrás, ¿viste? Si esta ciudad a mí no me gusta, hay algo en este pueblo que no me cierra, ¿viste? Como que o pasan cosas, ¿viste? Que vos mm, decís esto y te agarrás tus cosas y te vas, ¿viste? Cuando es en una isla como esta, si no te gusta, lo recomendable es irse rápido, porque después estás en una isla. mm, Entonces, cualquier cosita que hagas que después te ate a estar en la isla, ya puede ser un problema, porque no hay nada cerca, estás mm, en una isla. Entonces, si vos llegás porque tu primo estaba en, no sé, en Valencia, y después de Valencia, por lo que sea, no te gustó, vos te podés mover, podés ir para otro lado. Ahora, si no te gusta y llegaste acá y es una isla, es como que siempre te puedes tomar un avión, pero tenés que decidirlo bien si te vas a quedar, porque después no hay mucha escapatoria. Tengo que mm. decirlo. Mm. Me quedó una pregunta colgada de lo que decías de cuando te fuiste a dedo o caminando en Mm. Sudamérica. Lo primero que te llevó a irte en ese momento, ¿hubo algo que te impulsó a decir quiero hacer esta aventura y probar a ver qué pasa? Sí, tenía varios amigos que ya habían hecho ese viaje, Ok. muy buenos amigos, ya eran malabaristas, máquinas, o sea, tipos muy grosos, que ya habían ido hasta Colombia, habían vuelto, yo ya había visto todas Mm, las fotos por Facebook, ¿viste? Y decía, wow, qué bueno esto es lo que están haciendo estos pibes. Y eso me impulsó mm. a comprarme mis primeros malabares. Yo ya Oh, hacía malabares porque mi papá me había enseñado con tres pelotitas, ujú. de hecho había hecho un semáforo con 12 años. Wow. Había hecho pelotitas de papel y había hecho un semáforo en la esquina de mi colegio para ganar un peso para viajar en bondi porque no quería caminar. Me vieron los directivos con la ropa de colegio y después nos sancionaron. Estábamos con un Uh, amigo. Y muy loco cómo se conecta eso a que años más tarde mm, conozco gente que realmente se dedicaba a hacer malabares en el semáforo que ya habían viajado haciendo eso y entonces yo me empieza como a gustar el tema, yo ya me estaba yendo bien en el laburo, estaba laburando en un restaurante en San Isidro, estaba ganando un buen dinero, ujú. me había comprado una moto, entonces dije, vendo la moto, vendo mis malabares, perdón, vendo mis malabares, vendo la moto, vendo lo que tengo y me compro todo un equipo de mochila, malabares, cosas para cocinar y salgo de viaje. Y hice eso, pero no pensaba que iba a ser malabarista. Mm. Pero bueno, después me di cuenta que se me estaba dando bien, me empezó a gustar, me empezó a motivar y como toda cosa que te motiva y te gusta, es como un círculo vicioso, ya termina siendo un foco y me metí a fondo con los malabares y no paré. Hace poco hice un video por otra cosa de trabajo con alguien que corría maratones y después por temas de salud no pudo correr más. Y no sé por qué me vino a la cabeza esta pregunta, que es el concepto de lo que es triunfar, ¿no? De repente para alguna persona triunfar sería salir primero en esa carrera, en una maratón. Para otro triunfar es con haber llegado a la meta ya es un triunfo, ¿no? De repente para otra persona tal vez el solo hecho de haberse tenido que levantar a las 4 de la mañana para estar a las 6 en la largada es un triunfo, aunque no corra. Eh, Sí, sí. como inmigrante, ¿qué es triunfar?
como inmigrante? Para mí, en lo personal, es poder vivir de lo que amás, de lo que te gusta. El hecho de que se te retribuya económicamente y puedas pagarte tu techo, tu comida, la alimentación de tu hija, todo, todo. El hecho de tener un coche, que es un lujo, y poder vivir de mi arte, que es lo que disfruto, eso para mí es triunfar. Y como inmigrante, porque puedo hacerlo acá, puedo hacerlo en Francia, Italia o en China. Y eso es algo que me pone muy contento porque yo siempre había tenido ese miedo. Desde muy chiquitito, Mm, me acuerdo caminando por las calles de Retiro, viendo gente durmiendo en la calle, mm, y me impactó un montón esa imagen y dije, yo no quiero eso. O sea, me daba miedo esa imagen para mi futuro, no me preguntes por qué. mm, Y, ¿Y qué pasó ahí? Que claro, yo en todo lo que fue mi infancia y mi adolescencia, a mí nunca me gustó el colegio, nunca me gustó el estudio, nunca me gustó la estructura del colegio y todo esto. Entonces yo estaba muy asustado con este tema porque me preguntaba, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué voy a estudiar? Y en mi familia son todos gente estudiosa, gente con títulos, gente universitaria, toda gente muy inteligente. Y yo diciendo, claro, son todos médicos, arquitectos, empresarios. Qué sé yo. Digo, y yo no tengo ganas de hacer nada de eso. Como que ninguno de esos caminos los veía que me atrayeran, ¿no? Y entonces me asustaba, realmente tenía miedo por mi futuro. Y ya llegando al terminar el colegio, digo, bueno, ¿qué hago? Digo, bueno, voy a cocinar, que es lo más parecido a jugar. Es lo más parecido bueno, tiro acá cosas, veo lo que pasa, las muevo. Entonces me puse a estudiar cocina, ¿viste? Y también me gustaba mucho, pero mm. nunca lo sentí como, wow, qué pasión cocinar. Muero por cocinar. De hecho, hasta a veces iba a estudiar y con fiaca, no tenía ni ganas de ir, ¿viste? Era temprano a la mañana, decía, ¿por qué estoy haciendo esto? Pero era como una salida que veía para encontrar un rubro, ¿no? Decía, necesitaba un rubro y dije, bueno, gastronomía. Ujú. Cuando descubrí los malabares, me sentí un triunfador. Cuando descubrí que podía recibir dinero por hacer algo que amaba, Claro. algo que me gustaba, algo que me emocionaba, que yo iba, hacía 4 horas de malabares en un semáforo, 5, dejaba los brazos haciendo ejercicio y encima ganaba el doble de lo que ganaba una persona que había estado 10 horas de camarero, que yo ya lo había hecho y decía, wow, esta locura, no lo podía creer. Y a partir de ahí no lo dejé. Y fue todo al día de hoy, siempre es un paso, solo es aprender, o sea, todo lo que voy logrando es aprender más, nunca voy a aprender menos. Y siempre voy conociendo gente nueva, siempre voy sumando. Y eso para mí es triunfar. Ya me quedo muy contento. Quizá no soy rico, pero soy feliz, ¿sabes? No, siempre estoy ahí con el Tinton, jugando, subiendo, bajando el presupuesto, ahí, para que me lo acepten. Que sí, que no. Siempre estás ahí en la bicicleta, nunca para de pedalear, Mm, pero, pero soy feliz. Tengo tiempo para dedicarle a mi hija, mm, tengo tiempo para ir a la playa, tengo tiempo para hacer lo que me gusta y tengo tiempo para trabajar. Y tengo tiempo para crear cosas nuevas y tengo tiempo para aprender cosas nuevas y te repito, haciendo lo que me gusta. Y eso a mí me hace sentir que triunfé. Ahora, si me preguntás, ¿cómo podría triunfar más? Es ahora ganando mucho dinero para poder ir a visitar a mis padres una vez al año mínimo. mm, Esa es una parte que uno ahí diría, bueno, acá sí que estoy triunfando de una manera ya exitosa, mm, que es cuando... Pero bueno, estamos en proceso, de a poquito. Yo creo que es el sueño de todo inmigrante. mm. Al fin y al cabo, es poder tener una economía que te permita poder seguir realizándote en el sitio en el que elegiste como tu nuevo hogar, pero poder volver a ver a la familia, que es algo que te pide el cuerpo también, ¿no? Yo tengo ahí a mis sobrinos, Mm. a mis hermanos, a mis padres, a mis amigos de toda la vida. Argentina para mí es todo, ¿no? Pero ¿Hace bueno, mucho que no vas? ahora fui hace 2 años, Ah, bueno, casi tres. Sí. ok. Me hablaste de Me tu fui- hija, te quiero hacer una pregunta con respecto a eso. Me imagino, en general, que es importante que en tu caso tu hija sepa de dónde venís, ¿no?
el hecho de Claro. estar viviendo en otro lado. Si bien es chiquitita, pero ¿cómo hace uno para transmitirle la cultura de uno y de dónde uno es? Sale solo, Mm, sale solo constantemente. También por lo pronto, por lo menos nosotros tenemos un país que es muy mediático y se lo conoce mucho por el fútbol, por esto, por lo otro, por la carne, por montones de cosas. Ahora mismo las generaciones de acá, los pibes, están todos consumiendo contenido argentino, que es una locura. A mí me dicen, ¿sos argentino? Por ejemplo, mis alumnos del ujú. campo de Breno, que saben que soy argentino, me dicen montones de cosas de Argentina que yo ya no sé porque me fui, ¿viste? Saben más ellos que yo. Y entonces eso hace que Pachu, se llama Paz, le digo Pachu, como que no sé, constantemente va en broma y dice, dale Messi, grita, dale Boca, va, se cae de risa con esas cosas. Pero bueno, también me ve tomando mate todo el día, ya sabe que es cultura del país. También tuvo la oportunidad de ir a Argentina, de comer un par de asaditos buenos. También sus cuatro abuelos son argentinos, ahora vinieron los papás de la mami, vinieron, estuvieron Mm, 20 días, lo mismo, con el mate para todos lados. Y, y a veces habla y también pronuncia la wow. claro, ¿viste? Pero porque está conmigo todo el día. A veces dice yo y a veces dice yo. Ah, dependiendo. Y es lo normal. Yo también he perdido mucho. A veces también hago mi show acá y muchas veces para hacerme entender Mm, tengo que hablar de cierta manera porque si no, no me entienden los pibes. Y me ha pasado mucho en el show de decirles, párense, por ejemplo, un ejemplo fácil, ¿no? Dale, párense. Y todos así, quietos. ¡Párense! Y ninguno se movía, porque acá pararse es frenarse. Y si mm, vos querés que se paren, le tenés que decir, pónganse de pie. ¿Entendés? Cosas como esas tuve que ir adaptándome, o como hace un ratito que dije móvil. Y bueno, ya está, digo móvil hace 6 años. Lunar me cuesta un montón. De hecho, hasta ya me suena extraño el celular. Ya es mm. el móvil. Y Pachu, sí, a ver, gastronómicamente hablando, conoce todas las comidas argentinas, porque le digo esto milanesa, esto, lo otro. Pero no es algo que yo le quiera imponer. ¿Sabes? No. Claro. Yo, por ejemplo, me dice, soy canaria. Y me encanta verla ahí feliz de ser canaria. Mm, Y si el día quiere ir a Argentina y nacionalizarse Argentina, puede. Está en su decisión. ujú. Me preguntás y yo te digo, soy argentino, siempre. Y, es algo que le tocará a ella, ¿no? Yo no voy a estar ahí diciéndole, no, tenés que decir que sos argentina, ¿no? Eso me parece una tontería, pero pasa, ¿eh? Pasa. Y ella es feliz diciendo, soy canaria, y habla como canaria, y a mí hasta me divierte un poquitito, ¿no? Me causa gracia, ¿no? No me produce esto que le produce a muchos de la falta de raíz, porque Mm. tuviste un hijo fuera, ¿no? Si pudieras volver atrás, ¿cambiarías algo de todo lo que has hecho? Bueno, malas decisiones tomó cualquiera. O no, alguna que otra boludez habré hecho. Sí, sí, hay cosas de las que me arrepiento, pero en el camino, vos me estás hablando de lo grosso, no, Ujú. estoy muy feliz con el camino que tomé. Es cierto que uno a veces piensa, si la realidad del país fuera otra, yo estaría ahí, porque gran parte de la decisión de vivir acá con la mamá es que en Argentina o sea, yo, por ejemplo, la calidad de vida que le puedo dar a la peque acá, viviendo de lo que vivo, Mm, no, allá ni en pedo. Tendría que estar trabajando en la empresa de algún familiar mm. para poder dar la misma calidad de vida que le doy acá haciendo lo que me gusta. De hecho, ahora cuando fui para Argentina, creo que fui al semáforo para joder ahí con los pibes, por ver qué pasaba. Y me estaban dando los billetes de 2 pesos que ya estaban fuera de circulación, ¿viste? Y digo, esto estaba duro, estaba duro. Y yo, bueno, era como por suerte decía que, o sea, en ese momento no fui a trabajar por necesidad de estar ahí ganando dinero. Mm, Pero sí, todos mis amigos estaban ahí en esa situación. Entonces, está crudo para criar un hijo. No está imposible, porque tengo amigos que lo hacen. No ujú. es imposible. Pero
el argentino tira más de la comunidad en ese momento. Por lo menos todos mis amigos que hacen circo y tiran mucho de la comunidad, se ayudan mucho entre ellos, entre familias. Acá es todo más individualista, Ujú. pero en lo individual cada uno llega, todo el mundo llega. Y luego se comparte, ¿no? Pero en Argentina es distinto, funciona, va, yo por lo menos lo noto y lo veo de esa manera. Ujú. Y, y bueno, son realidades. Acá vas al semáforo y en un minuto ganás 1 euro. Y allá vas al semáforo y en un minuto no ganás 1 euro. Mm. Como, o sea, en un semáforo, ¿no? No en todos los semáforos ganás 1 euro, porque si no seríamos todos millonarios. Sí, pero mal no te va. Si te quedas 4 horas ahí, te sacas un muy buen día, Mm. ¿no? Es cuestión de ir, ¿no? Pero sí, aquí el hecho de cualquier trabajo, el mismo cualquier trabajo, si tuvieras un trabajo fijo y no estuvieras trabajando de esto, también te da para tener una calidad de vida más alta. En cuanto a cosas que no te faltan, ¿no? En cuanto a la alimentación, puedes ir y hacer una compra, no tener que estar preguntándote si Mm. no sé, uy, voy a tener que comer más, menos de esto, lo otro, que es duro, pero sí, es una realidad. Ojalá, no sé, a veces nos pasa eso, ¿no? De decir si la realidad del país fuera otra. O por lo menos la realidad de Buenos Aires, porque quizá en el resto del país la gente vive mucho más tranquila, ¿no? En Córdoba, en Mendoza, fuera de las grandes ciudades. Ujú. La ciudad está complicada. Las grandes ciudades está complicado. Mm. Está bueno lo que y me haces pensar a mí también esta pregunta de qué hubiera pasado si Argentina hubiera estado mejor o si las cosas hubieran sido más estables o más amables, por así decirlo, sobre todo, bueno, yo me fui en la época de la crisis, en el 2001, 2002, así que se fueron unos cuantos. Y creo que en general, al menos hablando de Argentina en particular, creo que hay mucha gente que se fue precisamente por cómo estaba la situación y no daba para más. No sé si estarán mejor todos, pero bueno, y Por a lo unos menos cuantos que conozco que se volvieron también, pero... sí, de esa camada del 2001, acá hay un montón en Gran Canaria. Y claro, y te la cuentan siempre, no, nosotros nos vinimos en el 2001 y son varios. Y muchos ahí me pasan cosas, por ejemplo. Los hijos de esa camada son mis amigos, Ujú. ¿no? Esos amigos tienen mi edad y claro, tienen esa sensación de que por ahí no son de acá y no son de allá. Mm. ¿Sí? Como que la gente de acá dice, ah, son argentinos, y ellos se sienten, por ejemplo, canarios, Mm. y si van a Argentina, hablan de la fresa, de otro, entonces el argentino le dice, vos sos española. No, me pasa con una amiga en particular, y claro, es esto, ¿no? De que yo a veces pienso en el futuro, cómo será ese sentimiento de identidad, de suelo, ¿no? De sitio para mi hija, ¿no? Que la voy a criar acá y ella me dice, soy canaria, pero Ujú. la Argentina dice, sos argentina. Y en Argentina, si la escuchan hablar, le dicen, vos sos española, hija. Eso es algo que me quedaba pensando el otro día. Pero sí, acá hay mucha camada de la del 2001. Eso que comentás me pasó a mí con mi hijo cuando nos fuimos, que el primer destino fue Perú. Después de un tiempo, además se fue cuando tenía 3 años, o sea que a los 2, 3 años absorbés como loco, así que a los 2, 3 años volver a Argentina en Perú era un argentino y en Argentina era un peruano, era tal cual lo que me decís. Pero pasa mucho. Y creo que es un tema que me resulta súper interesante incluso a mí también. El hecho de cuando vuelvo a Buenos Aires yo no me siento ya, no sé, me lo siento ajeno, raro. En muchas cosas muy cercano y en muchas otras digo, no, ¿qué hago acá? Y volver es como, después, sobre todo después de tantos años, se siente muy raro y donde uno sea que esté, yo creo que, salvo que seas increíblemente flexible y todo, pero no sé si hay alguien que se pueda sentir 100% de ese nuevo lugar. Ni hablar si tenés otro idioma y otra cultura tan distinta y qué sé yo. Entonces empezás a como dejar, lo que decías de la tierra o de la base, es como que te sacaron el suelo. No perteneces, no sé, es una sensación linda por un montón de cosas y rara al mismo tiempo. Sí, sobre todo es preguntarle a ellos cómo se sienten con eso, ¿no? Porque Mm. al fin y al cabo nosotros ya somos argentinos.
Mm. y tenemos nuestra raíz y somos nosotros los que elegimos ir a otro lugar. Y claro, ¿no? Es un tema, es un tema, pero habrá que esperar a que sea más grande para preguntarle. Sí, No pero es sé. interesante, es interesante. Para mí, por lo menos, es una cosa súper interesante. Tengo una pregunta más, pero antes, que te pregunté unas cuantas, te pregunto, ¿tenés alguna pregunta que me quieres hacer vos a mí? Ahora mismo, Cuando quieras, no sé. Si tenés ganas. eh, no la tenía esa calculada. es algo que se me ocurrió poner, y digo, bueno, después de cagar a preguntas a alguien, lo mínimo que puedo hacer es preguntarle si tenés alguna pregunta para mí. Vos ahora mismo me dijiste, ¿dónde estabas? ¿En Canadá, pues, no? No, en Estados Unidos, en la Ah, costa estás oeste de Estados Unidos. La ciudad es Seattle. en Seattle. Y entonces vos me decís que ya está, ¿no? Te quedás ahí para siempre. No lo sé. No lo sabes. Y No tu lo sé. mujer, por Como ejemplo, están es las cosas, argentina. no lo sé. Claro, pasa eso, ¿no? También. ¿Sí? ¿Y tu mujer es argentina? Es Argentina, sí. Es argentina. Claro. Bueno, ahí también, ¿no? Nos pasa eso de que tampoco nunca es uno solo el que toma la decisión, ¿no? ¿Sabes? Como que ahora mismo yo tengo una hija que tiene 5 años, que tiene una madre, el movimiento es de a tres, no Claro. es lo que quiero yo, ni lo que quiere ella, ni lo que quiere la PEC. Entonces es el moverse, Ujú. el- la decisión de la familia se mueve de un sitio a otro es, es un tema y es algo que yo quiero volver. Por ejemplo, yo sé que cuando mi hija sea mayor de edad y ya sea autosuficiente, no sé qué, yo quiero tomar esa decisión de decir, me voy a jubilar a las sierras de Córdoba, a hacer Mm. bioconstrucción con mi hermano, a estar tranquilito al costado del río, huerta. Yo veo eso, no me veo en una gran ciudad, me veo en el medio del campo, porque es lo que quiero, es lo que tengo. Ahora la realidad no me lo permite y voy a hacer todo el proceso en esta isla me encanta y está bárbaro, pero sí que mi jubilación la veo, mi jubilación, digo, mi vida más adulta la veo en Córdoba, ¿no? Entonces mi pregunta para vos es, tu hijo no sé qué edad tiene, pero 25. cuando 25, o sea que ella tiene su vida hecha y ¿está en Seattle contigo o está en otro Sí, lado? está acá, pero bueno, paseó por todos lados como paseamos nosotros, o sea que... Perfecto. Entonces, ¿cómo es la relación de elegir vos moverte aunque tu hijo decida quedarse en Seattle? Por ejemplo. Primero, antes de entrar en eso, te digo que nos mudamos varias veces, de Argentina a Perú, de Perú a Nueva York, de Nueva York al sudeste asiático, a Yakarta, en Indonesia, y de Indonesia vinimos acá a Seattle. Y a medida que iba creciendo él, la mudanza era cada vez más difícil. En ese Claro, momento tal vez no, pero a la distancia, mirando para atrás, que es más fácil, eh, se ve claramente que no es lo mismo mudar un adolescente y quitarlo de su grupo de amigos y de todo, que mudar a alguien que tiene 3 años. O sea que a claro. medida que avanzas, en mi cabeza al menos, y creo que cada situación es muy distinta y además depende de Que las uno, vemos. depende del lugar al que vas, pero me parece a mí que cuanto más grande es ese hijo o hijos, más compleja es la mudanza. Eso es lo Y que siento. Que cuando mi hija tenga 20 años y diga, listo, me voy, no va a querer venir a sí, la creo sierra que de puede pasar. Córdoba. O sea, Va depende a de cada decir, no, familia, pero te quiero creo que mucho, depende papi. mucho de cada familia, pero sí. Y volviendo a la pregunta para contestarla, creo que si el día de mañana decidiéramos irnos de acá de Seattle o de Estados Unidos, en algunos casos él ha expresado la intención también de ir a algún lado. Creo que para algunas cosas le sirvió bastante estar acá, pero estoy seguro que, volviendo, vuelvo a lo que dijiste en algún momento de hallar tu lugar, este no es el lugar que eligió él, le tocó a él, digamos. Este y todos los anteriores. Entonces creo que dentro de las posibilidades que tuvimos y demás, creo que quiero elegir que lo bueno de haber estado viajando y paseando por todos lados es que al menos estuvo expuesto a un montón de culturas y de lugares, experiencias y demás, que tal vez el día de mañana, Dios quiera, le facilite pensar a dónde ir o elegir o qué le gusta y qué no le gusta, que le resulte más fácil por haber estado expuesto a un montón de cosas, pero Claro. no lo tiene del todo claro.
y por alguna extraña razón no le gusta tanto viajar, que me parece increíble. Yo en algún momento pensé, cuando dábamos tantas vueltas, que digo, el hijo de alguien que es así, o se la pasa viajando y sin rumbo porque le encantó el modelo de cada 2, 3 años, o 5 años, o 10 años cambiar de lugar, o dice, basta, no aguanto más, ya viajé demasiado, cambié mucho, que creo que fue un poco más para ese lado su cabeza. Cambié demasiado, cada vez era el pibe nuevo, el colegio nuevo, amigos nuevos, un montón de cosas, todo es todo nuevo. No quiero más eso. Quiero estar estable en un lugar y déjenme joder o de pasear. Ya tengo edad como para que no me estén paseando o moviendo como si fuera un objeto. Me parece que va más por ahí, incluso hasta a nivel vacaciones o viajes. Prefiere quedarse y no. Ya está cansado, claro. Está así. Por alguna razón o no le atrae o creo que en algún momento se va a mudar a otro lado. No creo que el lugar en el mundo para él sea Seattle, por lo que hablamos bastante de eso. Mira, interesante, ¿no? Claro, porque claro, por ejemplo, mi hija nació acá, entonces criándose en un lugar sin moverte, yo todavía no le dije con 5 vámonos a vivir a otro lado. Claro. Entonces, es eso, ¿no? Lo que el tiempo me depara, ¿no? Pero bueno, en mi cabeza siempre tengo esa duda y cuando veo a alguien que está en una situación ya más avanzada, ¿no? Esa de padre e hijo, como la que te pasa a vos, Ujú. siempre le pregunto, ¿no? ¿Cómo se ve en ese momento? Porque es algo que pienso constantemente, ¿qué va a querer hacer el día que yo me quiera volver a Argentina? Porque yo, Claro. y eso que digo ahora, quizá en 10 años mi manera de pensar cambia, como soy tan cambiante, y digo, bueno, me quedo acá. Pero bueno, espero que eso no pase. Sí. Y la verdad que no. El otro día hablaba con alguien, le decía, si hace 15 o 16 años alguien me hubiera dicho que iba a terminar no solo visitando, sino viviendo y trabajando en el sudeste asiático, te hubiera dicho, no, está loco. Digo, no estuve nunca en Asia, no me atrae lo exótico, pero no hay ninguna razón para ir. Y bueno, terminé yendo, estuve ahí 2 años. O sea que no, la verdad que no, creo que es muy difícil saber lo que te va a tocar, aún sabiendo lo que te gusta. Y te presentan oportunidades así, hay que ir, hay que ir. Después veo si me gusta o no me gusta. Si no me gusta, me vuelvo. Sí, un poco el pensamiento fue un poco ese. En su momento que estábamos en Nueva York, había otra posible oportunidad en otro lado en Estados Unidos y en mi cabeza decía, si voy ahí es más de lo mismo. No, ¿qué me suma ir al otro? ¿Qué sé yo? Va a ser otro lugar, otra experiencia, otra ciudad, pero me pareció que era un poco más de lo mismo y irme al medio del sudeste asiático, digo, lo peor que puede, supongamos que me va mal y estoy 1 o 2 años. Creo que aprendí un montón. No sé, es exponer no solo por mí, sino por mi esposa y mi hijo. La verdad que vivir en una cultura tan distinta, creo que no hay manera de no volver un poquito diferente. O como decías Total. antes, crecer, que creo que es una palabra que me gusta mucho. Si no te cambia ese viaje, ¿qué te cambia? No te cambia nada. Creo que también depende de uno, ¿no? Creo que hay mucha gente que va a otros lugares y sigue la formulita de cómo venía haciendo las cosas. No sé creo que mucho que depende así como hay gente que se va y vuelve porque no puede, o porque no le gusta, o porque no se adapta, o por lo que sea, ¿no? La última pregunta es siempre la misma, la primera y la última, un poco como homenaje, digamos, a los inmigrantes de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y la última pregunta es, para vos, de acuerdo a cómo vos sentís, ¿qué es ser un inmigrante? Y ser un inmigrante es valentía en un punto, porque te estás tirando a una piscina que no sabes si tiene, a ver, digo piscina en vez de pileta. Te estás tirando a una pileta que no sabes qué tan cargada de agua está, no ves el fondo. Es como si fuera una pileta con líquido negro. Sí. Te dicen, tirate de cabeza. Te estás tirando a ver qué pasa. Entonces es eso, ¿no? Yo a veces no es escaparse de una realidad, es ir a ver qué me depara la vida, ¿no? ¿Qué me depara un lugar nuevo? Yo siempre lo vi de esa manera, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, te estás escapando de tu casa, de tu sitio, de tu realidad, pero para nada, para nada.
no me estoy escapando. No me estaba gustando lo que estaba viviendo y estoy decidiendo buscar algo mejor. Eso es lo que veo yo. Y cuando veo a los inmigrantes, son buscavidas, gente que se está buscando la vida como sea y gente que no se le caen los anillos, gente que de repente tiene un título universitario, un doctorado en no sé cuánto y lo ve de camarero, pagando, dejando la mitad del sueldo en un alquiler para poder viajar, para poder sobrevivir hasta que le convaliden el título, porque es la situación de montones de amigos míos acá, mm, o trabajando de cosas que no les gustan, que no los nutren, ¿no? Todo o por lo que sea, ¿no? Poder mandar unos mangos para casa, o por crecer, por buscar, ¿no? Eso, el inmigrante a mí el inmigrante me genera buena onda. Yo cuando veo a otra persona que es de cualquier parte del mundo y sé que no es del lugar en el que estamos, ya me genera ¿y vos qué haces acá? ¿No? Preguntarle, esa pregunta de ¿cómo llegaste? ¿Qué haces? Siempre, estoy en la plaza con mi hija y se me sienta uno al lado con una toga ¿y de dónde sos? Siempre, siempre, a mí los inmigrantes me generan eso, ¿no? Como es alguien que ya salió de la zona de confort por lo que sea. mm. Entonces está ahí la admiración por el inmigrante. Eso es lo que siento yo cuando veo a un inmigrante. ¿Sí? La Muy, gente que se anima a emigrar, porque además el mundo es de todos. Después las fronteras son líneas que formaron los países para delimitar cosas, leyes, todo lo que vos quieras. Somos todos humanos de este planeta y tengo todo mi derecho de conocer tu país, el de al lado, el de al lado. Y me gusta viajar y me lo pide el cuerpo, ¿no? El mundo es de todos. A mí igual siempre me dolió en Argentina cuando escuchaba, ¿no? Que los bolivianos esto, que los peruanos esto, que los paraguayos esto, que los japoneses, que los chinos, que los yanquis, que los polacos, que los rusos, todos tienen ¿no? Y eso no me gustaba, ¿no? Yo decía, pero ¿por qué? Y saliendo a viajar, yo estaba en Bolivia y me decían lo mismo, ¿no? Y estás en Perú y te decían lo mismo, y en Colombia, y así. Déjense de joder todos, que el mundo es de todos. A los argentinos les digo, déjense de joder y que la gente viva tranquila. Hay gente que está viviendo su vida. Nadie, una de las frases que más me molestan es, nos vienen a quitar el trabajo. mm, En cualquier país, ya sea el argentino que se queja del que viene de fuera, que pasa un montón, como acá que dicen, no, nos vienen a sacar el trabajo. ujú. En Estados Unidos pasa un montón. Todo, en todos los países todos se quejan de que nos vienen a sacar el trabajo y en todos los países hay inmigración. Acá en Canarias hay un montón de gente que se va a los países de nórdicos, donde se gana súper bien, Mm, y se van ahí a Inglaterra, a Alemania, a Suiza, trabajan ahí y vuelven a Canarias con un sueldo que es el cuádruple de lo que ganarían acá, mm, ¿no? Y después hay gente que viene acá porque el sueldo de acá es el cuádruple de lo que ganarían en su país. Pasa en todo el mundo. Y cuando escucho a esta gente que dice nos vienen a sacar el trabajo, nadie te viene a sacar el trabajo. La gente viene a trabajar porque viene a vivir, tiene que comer, pagar un techo y disfrutar la vida que vino para vivir, un día se morirá. Y si en el camino pasó por tu país, preguntale a qué se dedica y tomate unos mates y charlen de la vida. Lo veo de esa manera, ¿no? A mí me pasa eso. Además, no hay nada más interesante que encontrarte con alguien que es de la otra punta del mundo y preguntarle sobre sus comidas, su lenguaje. De hecho, me genera intriga, ¿no? El por qué a la gente no le gusta el de afuera. A mí el de afuera es como, wow, es un signo de pregunta el de afuera. Sí, yo no sé si es que me gusta charlar, mm. pero, pero bueno, la inmigración para mí, al fin y al cabo, es parte de la historia desde siempre, ¿no? Al fin y al cabo, toda la cultura del mundo entera es parte del movimiento de todos. Mm. ¿Quién seríamos si no existieran los inmigrantes? No nos conoceríamos, ¿no? Sería una locura. Sería muy extraño. Renegar contra la inmigración es como querer no quemarse con el fuego. Va a pasar igual. Va a pasar igual.
es Pero verdad. bueno, ahora mismo acabo de crear una asociación sin fines de lucro que Ok. se llama Malabar Gran Canaria, Mm. para reunir malabaristas. Todos los lunes nos juntamos en una plaza a las 5 de la tarde, ya que estoy tiro el chivo. Dale. Todos los lunes nos juntamos en una plaza a las 5 de la tarde a hacer malabares. Y creé este espacio porque en todo Sudamérica, en todos los países, en todos sitios, hay una plaza a la que la gente va a hacerlo por amor al arte. Mm. Así a hacer malabares yo. En cada semáforo al que iba, cuando no estaba la globalización tan, o sea, cuando todo el mundo no tenía un teléfono y todo era tan rápido, Ujú. llegabas a un semáforo, conocías a un malabarista, te decía cuál era la plaza donde se juntaban los malabaristas, qué día, y vos llegabas y esperabas a encontrarte con gente. Y Mm. así fui aprendiendo malabares, de plaza en plaza. No es que fui a una escuela de malabaristas a que me enseñen a hacer malabares. Uno va aprendiendo siempre con maestros nuevos. Y acá en Gran Canaria no. Todo el mundo era por trabajo. Todos los malabaristas que habían eran de escuela de circo europea y Mm. trabajan todos para uno o todos para otro. Y claro, una competitividad. Cada uno tiene su show, todo el mundo quiere vender su show. Claro. Y claro, si va él, no voy yo. Entonces ahí empieza la competitividad, que a mí me parece una tontería porque siento que hay mercado para todos. Mm. Y es como yo tengo una cartilla de payasos. Y cuando a mí me llaman y no puedo, le paso a otros, a amigos que también te pum, pam, pum. Porque, y además es esto de que el sol sale para todos. Hay algunos que me van a llamar a mí porque les gusta lo que hago yo, y hay otros que no les gusta lo que hago yo, y te van a llamar a vos. Y esto lo descubrí en Colombia, en un semáforo, porque éramos 7 en el semáforo. Éramos dos malabaristas, el que vendía agua, el que limpiaba vidrio, el niño sticker, que ese es el peor de todo, que te pegaba un sticker y si no le dabas una moneda te sacaba el sticker y la gente se volvía loca. Entonces le daban todas monedas al niño que ponía el sticker. Y terminaba el día en el semáforo y nos íbamos todos con el sueldo. El sol sale para todos. ¿Por qué? Porque el que viene con sed quiere agua, no quiere malabares. Y, el que- y yo no puedo competir contra eso. Y el que quiere comprar el diario, compra el diario. Y el que quiere colaborar con el arte, colabora con el arte. O sea, cada uno, cada persona, no es que si está el que vende diario o el que vende agua, la gente no me va a dar a mí. Es eso, no hay una competitividad. Yo, por lo menos, no compito con nadie, ¿viste? Compito conmigo para hacerlo cada vez mejor. Y eso te lleva a que te llamen todos. Yo trabajo con todos. Le tengo que dar de comer a mi hija. Me da igual, ¿viste? No estoy compitiendo con nadie. Una más. Me imagino que hablas todo el tiempo, pero ¿tenés algún No me mensaje que le quieras dar a tu familia si está mirando esto? Cuando mire esto. Ya saben que los amo. La verdad que no hablamos porque tenemos un grupo y estamos en contacto siempre y por la P que yo nos videollamamos y todo, pero no, me han criado de una manera en la que no me avergüenza mirarlos, decirle que los amo, nos abrazamos, nos queremos, nos amamos. En mi familia hay mucho cariño y lo saben. Mis padres me han apoyado siempre en todo. Mi mamá me dio, así me acuerdo, tomá, andá y comprate un monociclo. Cuando le dije, mamá, me quiero comprar, como que siempre apoyándome en todo. Y yo no, les decía, no quiero estudiar esto, me decía, o el colegio no es para mí, me entendían. Mm. Jamás hubo un castigo por nada, ni nada, siempre mucho cariño. Y eso que fui un pibe complicado, ¿eh? Tuve una adolescencia, tuve una rebeldía tremenda, ¿viste? Y todo. Y me han dado mucho cariño, mucho amor, y ellos saben que los amo mucho, que los extraño, eso también lo saben. Y, y nada, no mucho más que para decirles que los que ya les digo. Ok. Lo saben. Ahora lo Pero sabemos gracias. todo. Gracias, ahora lo saben todos, y gracias igual por darme el espacio para que se los diga. Por supuesto, por supuesto. Bueno, te agradezco un Perdón, montón. te agradezco y me hace sentir honrado que alguien quiera hablar conmigo. O sea, el hecho de que alguien quiera hacerme preguntas para mí me honra, ¿no? Es como decir, ¿quién soy yo para que me estén entrevistando? Eso es lo que me... Pero bueno, entiendo también que he elegido un modo de vida que no es común, Mm. que no es el de todo el mundo y puedo entender que puede llegar a ser divertido e interesante para algunas personas escuchar la historia de un loco que decidió salir de la rutina para ver qué pasaba por el mundo. Y bueno, espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado. No, soy Pedro y esto es parte de mi vida.
Gracias, Pedro, una vez más. Una linda charla, sin mucho para reflexionar. Por ahora, lo único que te pido que pienses es qué tipo de comentario me querés dejar, o pensar si primero te suscribís o me pones un like. Nos vemos en el próximo video, dale.